Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org. Bienvenidos, benvindo. Desde Enlace Iberoamericano, este programa que une voces e historias y también perspectivas de España, Portugal, América Latina y este vasto mundo esencialmente lusófono e hispanohablante. Hoy abrimos este espacio con un especial interés, con un honor de representar a Prensa Mercosur ante unos señores que de comunicación y reputación tienen una enorme experiencia y recorrido. Hoy trataremos el tema, como saben, siempre en este programa intentamos centrarnos, bailar en torno a una temática. En este caso vamos a hablar de la importancia del mundo de la comunicación y la reputación que ello conlleva en estas organizaciones, empresas e instituciones, y en esta era tan disruptiva y digital, de la mano con un referente sin duda iberoamericano sobre todo, aunque también europeo y global, de una empresa JIC, una empresa que merece ser escuchada. Ellos, nuestros invitados, nos van a enseñar lo que representa este mundo de la comunicación en su más alto sentido, sinceramente. Ellos se presentan en su web de la siguiente manera, y ahora pasaremos a nuestros invitados. Es un privilegio tenerlos con nosotros. JIC, la empresa JIC, con mayúscula, ellos dirán de dónde viene este nombre. JIC se presenta, repito, a nuestra audiencia, a nuestros escuchantes, como que juntos, JIC y la organización a la cual se colaboran o se asocian, juntos hacemos crecer y protegemos el valor de tu organización. JIC es un partner, es un socio en creatividad, influencia e innovación. Queremos, JIC, queremos transformar cada día en una oportunidad para nutrir, para alimentar, para desarrollar esa marca tan importante. Si no hay reputación, que es la generadora de confianza. En el fondo, reputación es una confianza perdurable, y ellos señalan que la forma más interesante de conseguirlos es la audacia. ¡Qué maravilloso! Yo me identifico mucho con esa manera. Aquí somos incluso más allá que audaces, somos incluso muy soberbios, y por lo tanto nos han hecho caso. Y para navegar en esta maravillosa conversación, nos acompañan 3 referentes del mundo iberoamericano y del mundo de JIC, de esa empresa para mí, sin duda, que merece ser muy escuchada. Y tenemos a don Arturo Pinedo, que es Chief Client Officer Global de JIC, el mero, que se diría en México. Don Javier Rosado, que ahora vive en Ciudad de México, pero que también tiene connotaciones de panameñas, etcétera, y por supuesto hispanas, españolas, que es socio de JIC en LATAM, en América Latina, y a su vez tenemos a don Claudio Vallejo, director senior de LATAM, del despacho de LATAM de América Latina en Europa, del desk de LATAM. Bueno, pues estas magníficas miradas que hoy la comunicación representa a las empresas. Yo desde aquí saludo también a nuestras fraternales hermanos lusófonos que hablan portugués y brasileiro. Sejam muito bem-vindos, amigos e amigas de língua portuguesa. Aquí as nosas voces navegan juntos, pero en este mesmo mar cultural espero seamos útiles a esta causa también de la iberofonía. Este tamén o vosso programa. Benvindos, bienvenidos, y ahora, señores, pasamos a comentar con los referentes de la comunicación. Yo me considero pues un pardillo pequeñito al lado de estos señores que, sin duda, tienen mucho más que decir. Yo soy abogado, como saben, y soy un comunicador pretencioso. Ahora yo les diría
a nuestro invitado y protagonista, don Arturo Pinedo. Solo podríamos empezar por ¿qué diferencia ve usted entre el mundo de la Unión Europea y sobre todo el mundo español, portugués, en referencia al tema que nos ocupa de comunicación y reputación, entre esa diferencia y semejanzas también entre esas culturas española, europea, portuguesa y el mundo de América Latina que ustedes tanto conocen? Bueno, Javier, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros es un auténtico placer poder compartir estos minutos con los oyentes de su programa. La vinculación de nuestra compañía, de JIC, que es el acrónimo de Llorente y Cuenca, que son los apellidos de los fundadores originales de la compañía, ya fundada hace ya 30 años, justo en 1995. Hemos tenido siempre una vinculación muy particular con el continente americano, especialmente con todo lo que es el mundo de habla hispana y portuguesa, hasta el punto de que prácticamente podemos decir que no se nos podría definir como una empresa española, sino que seríamos una empresa fundamentalmente latinoamericana, incluyendo dentro de ese concepto lo que es también la España y Portugal. Así que para nosotros es un verdadero placer, tanto para Javier Rosado como para Claudio Vallejo, que hoy nos acompañan, el poder participar en este programa. Pregunta por las diferencias. La verdad es que cada país tiene sus propias peculiaridades y sería muy prolijo tratar de explicar en cada uno de los casos qué es lo que diferencia o qué es lo que asemeja lo que es el concepto de la comunicación y la reputación en cada mercado. Pero al final yo creo que debemos ir a lo común, a lo que nos une en términos globales. Y lo que nos une en definitiva es que la reputación, entendida como la opinión, la percepción que los terceros públicos tienen de una compañía, de una organización o incluso de una persona, es algo global. Puede ser buena o puede ser mala. Todos tratamos de que sea lo mejor posible, sin duda alguna. Y es un activo estratégico en el mundo de la empresa, un activo estratégico fundamental para poder sobrevivir en unos mercados cada vez más complejos, en los que las exigencias de los clientes, de los consumidores, de los distintos stakeholders, llámese inversores, reguladores, administraciones, cada vez es mayor. Y en ese sentido, el poder presentar una cara limpia, honesta, transparente ante todos estos públicos es fundamental, como decía, para poder crecer, para poder mantenerse en el mercado, para poder incrementar el negocio, etcétera, etcétera. En definitiva, este es nuestro trabajo, ayudar a estas organizaciones a poder alcanzar esos niveles de buena reputación ante sus distintos públicos y ayudarlo pues con las distintas herramientas que nos prestan desde el mundo del marketing, la comunicación, los asuntos públicos, etcétera, etcétera. Cuestiones que aplicamos tanto en España como en Portugal como en cualquiera de los mercados en los que estamos presentes. Pero por no extenderme mucho en este punto, si queréis luego poquito a poco podemos ir entrando ya en la materia de qué diferencia y qué asemeja cada uno de estos mercados. Pero en términos generales yo diría que tanto el tema de la reputación como el tema de la digitalización, la transparencia o los temas relacionados con todo lo que es la responsabilidad social son elementos comunes que todos tenemos que considerar a la hora de hacer cualquier tipo de proyecto reputacional. Me imagino, don Arturo, que su compañía y usted han acompañado a altos directivos en momentos críticos, ha abordado, como señala usted en su web, estos momentos, digamos, de riesgo crítico para instituciones, empresas, etcétera. Ustedes pueden saber qué diferencias podría creer también en un líder que gestiona estas crisis y que hay gente como ustedes que ayudan a transformarlo en oportunidades. Y podría a lo mejor poner algún ejemplo de este momento de riesgo crítico. Si existe confidencialidad, pues puede usted hablar teóricamente. Singularmente quiero referirme a ustedes que intentan acompañar la reputación en momentos, por diversos motivos, normalmente accidentales o circunstanciales, momentos críticos. ¿Qué opina usted de cómo se diferencian ahí cuando se tienen que probar los materiales de los que una institución o organización está hecho? ¿Ustedes le ayudan a esa templanza? ¿Puede hablarme de esos momentos de riesgo y de crisis que ustedes ayudan a desarrollar un buen final?
clarísimamente. Si, como decía antes en mi primera intervención, el conseguir mantener o preservar una reputación positiva es el objeto máximo de nuestro trabajo, cuanto más cuando se producen situaciones complejas, difíciles para las compañías, porque se enfrentan a problemas o conflictos de difícil solución, lo que llamamos una crisis, en definitiva, una crisis de reputación. Hay un viejo dicho que se suele utilizar muchas veces en nuestro oficio, y es que hay dos tipos de empresas: las que han tenido una crisis y las que van a tener una crisis. Yo creo que es quizás un poco exagerado, pero en el fondo define muy bien el tema. Es decir, ninguna empresa está exenta o a salvo de poder sufrir una crisis. Crisis en el sentido más amplio del término. Crisis que pueden ser puramente organizacionales, que pueden ser financieras, que pueden ser medioambientales, que pueden ser de relación con los clientes, con los consumidores, con las comunidades locales. Es decir, es múltiple la casuística a la que puede enfrentarse una compañía. ¿Y cuál es nuestro trabajo en definitiva? Pues ayudarles en esos momentos complicados. Ayudarles, si se puede y si lo admiten, desde el antes. Es decir, buscando fórmulas de prevención que permitan analizar muy bien cuáles son los riesgos a los que puede someterse o puede impactarle una compañía, analizar esos riesgos, definir estrategias apropiadas para que cada uno de esos riesgos, cuando puedan surgir, puedan ser tratados y abordados de la forma correcta, entrenar a las personas de la compañía que tienen que enfrentarse a esos momentos que no son fáciles en absoluto, y a partir de ahí tener todos los dispositivos preparados para poder ponerlos en marcha cuando la crisis aparece, que normalmente aparece en el momento más inesperado, sin que nadie esté pendiente de lo que pueda suceder y que nos pilla a todos por sorpresa, ¿no? Bueno, pues en ese momento tenemos que tener todo listo para poder enfrentarnos. Y a partir de ahí, pues entra un proceso de relacionamiento con los distintos grupos que están relacionados con la compañía, de ser transparentes, de informar adecuadamente de los pasos que se están dando para solucionar el problema, de dar información correcta sobre cuáles son las remediaciones que se están adoptando para compensar a aquellas personas o aquellos grupos que se han visto afectados, tener la capacidad para responder ante los distintos grupos, bien sean los medios de comunicación, los políticos, las administraciones, las asociaciones cívicas, etcétera, etcétera, para confortarles y darles sobre todo un mensaje clave, que es: sabemos que tenemos un problema, somos conscientes de la situación y estamos tratando de remediarlo lo antes posible para poder solucionarlo y, al mismo tiempo, poner las bases para que no vuelva a suceder en el futuro. Esto es la esencia de una gestión de crisis. Casos, hemos vivido muchos. Tengo aquí a Javier, que seguramente podrá también darme alguna pista de alguno de los que han sucedido en Latinoamérica, pero desde crisis financieras de grandes bancos hasta problemas medioambientales muy serios, de contaminación provocada por un vertido industrial, por poner un ejemplo, o crisis alimentarias, en donde una compañía se ha visto obligada a tener que retirar determinado tipo de productos de los lineales de un distribuidor, de un supermercado, porque tenía un problema de dañar a los consumidores. Hemos tenido también que gestionar crisis personales, es decir, de líderes empresariales o incluso en algún caso líderes políticos que se han visto sometidas a situaciones muy complejas. Eso sí, lo digo también porque creo que es importante. En esta casa, en JIC, somos muy conscientes de que tenemos que mantener claramente un comportamiento ético y un respeto absoluto a las normas y a los códigos deontológicos, lo cual nos hace que todas estas crisis las gestionemos de una manera siempre muy abierta y transparente. Y, por supuesto, que evitemos participar o gestionar en situaciones, vamos a decir, oscuras, en donde a lo mejor la persona o la empresa que viene a vernos somos conscientes de que ha cometido gravísimas irregularidades, y en esos casos pues no estamos porque lo que queremos es trabajar para aquellas empresas que se han visto en una situación complicada, aún sin quererlo, pero que sabemos que no han actuado de mala fe ni con una irresponsabilidad evidente. No sé, Javier, si tienes tú alguna idea. Sí, por favor, sí, vamos, yo además solamente, me parece apasionante a mí como pretendido comunicólogo, que diría alguno, lo que ustedes me están comentando, ¿no? Porque me parece que hay que decir a la gente, desde mi humilde punto de vista, y así lo he escrito en un artículo, que es muy difícil hoy aportar soluciones, dar soluciones de empresas, de instituciones, que ustedes me imagino que además de la empresa que se dirigirán, sobre todo las empresas, también tratan muchísimo con organizaciones sin ánimo de lucro, instituciones, en fin, llamamos a los public affairs, los asuntos de carácter, digamos, administrativo o
político público, ¿no? Y público privado también. Ustedes tienen un enorme abanico de clientela, que ustedes hablarán, y de socios y partners. Y bueno, para referirme a esto en general, que luego entraríamos en materia, yo también quisiera comunicar ahora, con carácter previo, antes de pasar a estas diversidades de aspectos que su gran y magnífica empresa tiene en el sentido de comunicación. Tienen ustedes una enorme plantilla de más de 1.000 trabajadores sirviendo a esta causa de la comunicación. Pues eso, decir que es tan difícil proponer soluciones como comunicar y saber acercar, socializar, que dirían allí, y lo notamos nosotros, pues en esa integración del Mercosur o en estos pactos, que hacemos un enorme esfuerzo, y a las personas en general, a las instituciones, a los políticos sobre todo, les cuesta mucho saber que deben de comunicar, porque en democracia, en el mercado, llamémosle político, si no se comunica, las soluciones fracasan, si no hay esa participación. Por lo tanto, también, además de esta participación que ustedes también atienden, yo quisiera decir a nuestros escuchantes, y perdónenme que tome tanto la palabra, don Arturo, pero en fin, soy vehemente porque me parece que ustedes están haciendo una magnífica labor, y me ha llamado la atención poderosamente con todo esto que hablo, su eslogan de Partners for What's Next, for What's Next. Next es lo próximo, lo siguiente. Son socios ustedes, que lo pondrán en inglés, en español y en portugués en sus diversas variantes, socios para lo que va a suceder, para lo próximo, para lo que va a acontecer. O sea, veo que ustedes tienen un especial hincapié, subrayan el futuro y el talento y la creatividad. ¿Puede explicarnos que este eslogan Partners for What's Next, bueno, socios para lo que vaya a suceder, ¿por qué tienen ustedes esa vocación de mirar tanto a este porvenir? Pues por una razón muy simple. En el mundo empresarial, en el mundo de las organizaciones, importa el presente, sin duda alguna, pero en unos tiempos convulsos y complejos como los que estamos viviendo, importa mucho lo que pueda venir, lo que pueda ser, lo que pueda ocurrir. Y nosotros, como compañía, estamos ahí, dispuestos a analizar, a conocer, a identificar cuáles los escenarios que pueden llegar a suceder y que pueden impactar a una compañía, para poder ayudarles en la medida de lo posible, anticipándonos a esas situaciones, que es la mejor manera de actuar. No dejar que se provoque una situación que te pilla por sorpresa, sino que de alguna manera estés preparado. Tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes de la gestión de las crisis, pero no solamente en el ámbito de la gestión de las crisis. Podemos estar hablando también de cuestiones que afectan al ámbito geopolítico, de las relaciones internacionales, a los ámbitos comerciales, al ámbito del talento, por poner otro ejemplo. Javier Rosado, mi socio y compañero, es experto más sobre todo en los temas de marketing y sabe también que hay mucho que decir en este terreno. Pues le haremos, que apuntar correcto. Siguiendo su encomienda de audio y digital, me atrevo también a preguntarle a don Javier Rosado, usted que coordina esencialmente este ecosistema de comunicación iberoamericano en esta tremenda transformación, llamémosla así, digital, y que usted es, bueno, un experto sin duda en marketing a estos niveles, sabe que en este programa también tenemos nuestros pequeños esbozos de la semblanza. Usted es de origen español, estuvo en Panamá y ahora está en Ciudad de México. Desde su posición liderando el marketing de Marketing Solution en América, ¿qué innovación o tendencia ve usted puede usted percibir o tendencia que cambiará esta comunicación en América en los próximos, digamos, medio plazo, ¿no? 5 años o 4. ¿Qué tendencias ve usted? Por ejemplo, esta misma del podcast sin duda es ilustrativa, pero usted que sabe mucho de marketing, ¿alguna tendencia de ese campo del mercadeo importante? Nosotros, como compañía, y de alguna forma lo comentaba Arturo hace un momentito, que queremos estar al lado de nuestros clientes en sus grandes desafíos, ¿no? En aquellos momentos de la verdad, pues donde realmente hay que tomar decisiones importantes. Y sin duda alguna, una de las decisiones o una de las acciones que todas las compañías van a tener que tomar de manera casi urgente es cómo están siendo vistas, cómo están siendo posicionadas a través de los Large Language Models, o lo que es lo mismo, la inteligencia artificial a través de ChatGPT, Gemini, Perplexity, Grok o cualquier otro motor de búsqueda de inteligencia artificial. Es un ecosistema absolutamente nuevo
que se rige por parámetros totalmente diferentes a los que estamos acostumbrados a utilizar para comunicarnos con las personas, pero que se convierten de alguna manera en una puerta de entrada, en un intermediario en la conversación entre los usuarios, los diferentes públicos y las empresas o las instituciones. Y eso es algo que va a pasar o que está pasando a nivel global y que de alguna manera u otra creo que permite hacer una actualización, ¿no?, de las circunstancias y del trabajo que desde la perspectiva de comunicación y marketing van a tener que hacer todas las compañías independientemente de dónde sea su origen. Pues muchas gracias, y yo quisiera también pasar y darle la palabra, si me permiten, a don Claudio Vallejo, que tiene un apellido singular, Aguilar Real. Bueno, ya me dirá usted, sobrevolando todo esta Iberoamérica nuestra, y usted además como responsable senior de Latam Dex Europe, o sea, en cualquier caso, sobre el despacho de Latinoamérica y Europa, ¿cuál diría que le parece a usted, desde su campo de especialidad, que es la principal brecha, o digamos más concretamente malentendido, entre esto que llaman ahora algunos las narrativas o los relatos, ¿no? ¿Cuál es la principal brecha, por tanto, desfase entre estas connotaciones europeas y de América Latina, en este caso españolas y de América Latina, si me permite? ¿Cuál cree usted, repito, don Claudio Vallejo, que es lo que nos encona? Si tuviera que relanzar algunas, ¿no? Obviamente algunos de estos, digamos, desencuentros. Muy bien, pues en primer lugar, mi querido Javier Pertierra, muchísimas gracias. Me sumo en esta primera intervención a los agradecimientos por haber sido invitado a vuestro programa, y a todos los oyentes de Prensa Mercosur. Un saludo cordial, en mi caso, desde Madrid, donde tenemos el Latam Desk, la oficina encargada de servir de conexión entre intereses, negocios, relaciones institucionales, actividad comercial, apoyo a clientes a ambos lados del Atlántico. Por lo tanto, desde este Latam Desk, desde esta humilde oficina que tenemos en Madrid, nos convertimos prácticamente en una capital latinoamericana, sin ninguna duda, porque Madrid desde hace unos años ya se ha convertido en un lugar de efervescencia latinoamericana, donde todo sucede, donde te puedes encontrar a cualquier presidente latinoamericano, ministros, por supuesto, delegaciones de todo tipo, y todos los días hay algo latinoamericano que hacer en Madrid. Por lo tanto, vivimos de primera mano y en primera piel, como se dice por aquellas tierras, la actividad latinoamericana centrada en los negocios, las inversiones, el intercambio de conocimientos que se realizan entre ambos continentes. En ese sentido, yo quería hacer dos cosas, si me permites, Javier, con la confianza que tenemos, sobre todo para responder a tu pregunta, diciendo que efectivamente puede parecer que al tener el mismo idioma todas las cosas deberían funcionar igual, y la realidad es que no es así. Muchas empresas europeas se acercan al continente americano y en muchos casos tienen que adaptar su narrativa, su relato, su mensaje para hacerlo entendible en algunos países, y lo mismo sucede en países latinoamericanos, que al venir a Europa también tienen que volver a señalar determinados puntos, reestructurar su mensaje, y una de las cuestiones que nosotros hacemos en JIC es justamente ese, ir de la mano de nuestros clientes y ayudarles en su adaptación a ese nuevo mercado, a la penetración de un nuevo contexto donde necesitan apoyo y necesitan asesoramiento y acompañamiento. De hecho, uno de los temas, y es donde quería añadir, Javier, mi comentario, es en señalar cómo ha cambiado el mundo con las transformaciones profundas que se están produciendo, y fíjate que mis compañeros y amigos como Arturo y Javier han señalado varios, como la presencia de la inteligencia artificial que señalaba Javier, o la disrupción tecnológica que comentaba Arturo, pero le añadimos a las tensiones internacionales, a los problemas de comercio con los aranceles, a las crisis climáticas. El mundo está cambiando de una manera muy potente, y los riesgos de las empresas, los riesgos corporativos que se enfrentan las empresas están sufriendo también un cambio muy profundo.
Y nosotros proponemos una manera distinta de ver todos estos cambios y afrontar estos cambios. De una manera que, en vez de tener una postura reactiva a que te llegue la crisis o a ver qué hacemos con la IA o a ver cómo nos manejamos en esta crisis climática, nosotros proponemos lo que denominamos antifragilidad, que es un mecanismo proactivo de afrontar los riesgos de las compañías y que están teniendo un magnífico resultado, porque ya no esperas de manera paciente a que te venga la crisis, sino que tomas medidas y te organizas dentro de la empresa para hacer frente a esos riesgos que hoy no te vienen de vez en cuando, sino que casi hablamos de permarriesgos, situaciones de riesgo permanente debido a la constante exposición y a incertidumbre en la que estamos viviendo. Eso es uno de los elementos que entre América y Europa lo estamos viviendo de manera muy intensa y nos está reportando enormes satisfacciones, porque no sabes, querido Javier, cómo cambia la situación cuando una compañía está bien preparada para afrontar sus riesgos. Y eso es uno de los trabajos que en JIC nos encanta realizar. Pues antes de pasar ahora mismo a la voz a nuestros corresponsales en este abrazo digital, nuestros escuchantes, nuestros oyentes, que tenemos el orgullo de seguir aumentándolos. Don Arturo, repito, antes de pasar pues a Roma Moreira, la embajadora de la palabra en el Pacífico de Guayaquil, la perla del Pacífico, como ustedes saben, Ecuador, doña Roma, doñita, espero que usted tenga bien inquirirnos. Usted que tiene esa prosa tan lírica. Don Arturo, antes de pasar esa palabra, yo no quisiera dejar de que ustedes nos señalen, no por vanidad, sino por reconocimiento, alguno de, llamémosle, galardones que tiene esta compañía JIC, porque nuestra audiencia tiene que darse cuenta de esta importancia, sobre todo también que la pequeña y mediana empresa latinoamericana, las instituciones y las corporaciones saben que si no se cuida la reputación, no se puede cuidar la confianza. Repito, digamos, si usted me corrige, la reputación es una confianza a largo plazo, de largo respiro, de largo alcance. Don Arturo, ¿puede usted decir a nuestra audiencia un poquito estos méritos reconocidos que tienen ustedes y, bueno, explicarnos un poco en qué consisten? Porque creo que, al igual que una película es relanzada por ganar los premios que todos conocemos, o un libro por ganar los premios que algunos conocemos, ¿usted puede decirnos un poco en este mundo de la comunicación y de la reputación cuáles son esos premios a los que ustedes han tenido, digamos, el reconocimiento? Bueno, la verdad es que es una pregunta que al mismo tiempo nos condena a hacer un pequeño ejercicio de falta de humildad, ¿no? En este caso, porque tenemos que hablar de premios, pero bueno, solamente este año 2025 ya tenemos 54 premios nacionales e internacionales. Son premios... Perdona, usted ha dicho en este año, que todavía no ha finalizado, 54. Sí, 54. Madre mía, eso no lo consiguió ni Ben-Hur. Bueno, son premios, el primero son premios que no es a la compañía en sí misma, aunque alguno hay que reconoce a la compañía como líder o como la más prestigiosa en determinados mercados. Son premios fundamentalmente a proyectos que hemos desarrollado para nuestros clientes. Nosotros tenemos una base de clientes muy numerosa, que supera el 1.000.000 a nivel internacional. Y por tanto, pues tenemos multitud de proyectos que entendemos que por sus propias características pues pueden ser susceptibles de ser premiados o valorados por jurados de distintas naciones. Y en este caso, pues son proyectos que han sido valorados en ese sentido. Tenemos a gala, pues, que para nosotros es lo más importante, esos reconocimientos internacionales como de las mejores compañías. Podemos decir, por ejemplo, que JIC, Llorente y Cuenca, es la única compañía hispanoparlante o hispano-lusio-parlante o hispano-portuguesa de lengua que figura en el ranking 50 de las principales compañías de comunicación del mundo, lo cual para nosotros es un auténtico orgullo, ¿no? Y estamos hablando de un mercado o de un sector que está claramente dominado por el mundo sajón, ¿no? Bueno, pues la única compañía de lengua hispana y portuguesa fundamentalmente, aunque le hemos incorporado también
el inglés porque hemos adquirido hace relativamente poco una compañía de Estados Unidos. La única que puede decir llevamos la bandera del español y del portugués por el mundo en el sector de la comunicación es la nuestra. Y para nosotros es algo que nos llena de orgullo, naturalmente. Hemos tenido premios, insisto, de muchas características, desde los Cannes Lions, que son los premios que más y más reconocidos dentro del mundo publicitario, hasta los que llamados Sabre o los que tienen que ver con el mundo de la eficacia. En fin, sería innumerable de citarlos aquí, pero insisto, para más allá de esos reconocimientos que tienen su importancia, para nosotros lo más destacable es que son premios a trabajos que hemos hecho para nuestros clientes y con nuestros clientes, porque esto es muy importante decirlo, no es mérito solo. Si no tuviéramos el apoyo, la inversión y la colaboración directa de nuestros clientes y su confianza, pues difícilmente podríamos tener esa lista de premios en nuestras estanterías, ¿no? Pero al final, yo creo que el premio lo que dice simplemente es que estás haciendo cosas distintas, creativas, originales, que te diferencian respecto a otros y que eso es lo que te pone en valor. Por eso para nosotros es importante. Pero no nos quedemos solo con los premios. Los premios al final son galardones que te llenan de satisfacción en un momento, pero lo importante es la trayectoria y sobre todo lo importante es que tus clientes, y lo digo porque es a lo que me dedico fundamentalmente en mi trabajo diario, estén satisfechos porque lo que les estés dando les aporte valor para su negocio y para sus relaciones. Pues sin duda, don Arturo, una empresa tan renombrada y tan reconocida, combinan ustedes la creatividad, la estrategia, la gestión de crisis, la cultura interna. Ustedes representan, sin duda, paradigma de lo que diría alguien la comunicación cuasi total, porque nadie es perfecto, y casi también es perfecta nuestra doña Roma Moreira, que ha cambiado de look últimamente y también de foto en su chat. Dígame, doñita Roma, por favor, usted puede alegrarnos con ese tono tan pacífico que tiene usted. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Acá en la Perla del Pacífico, Guayaquil, Ecuador, son las 12:33, así que buenos días todavía, porque a la 1, cuando ya almorzamos, ahí comenzamos a decir buenas tardes. Bienvenidos a estos distinguidos caballeros, Arturo Pinedo, Javier Rosado, Claudio Vallejo. Gracias por estar aquí y nutrirnos con esos conocimientos. Felicitaciones también por esos premios y que sigan los éxitos. Y como bien dijo Arturo, pues si son premios es una garantía de que todo va bien y que va a mejorar. Una de las preguntas que les quiero hacer, a cualquiera de ustedes que pueda que me la conteste, ¿la comunicación corporativa se está volviendo demasiado técnica o todavía hay un espacio para la emoción, la humanidad y la narrativa? Esa es mi pregunta y bienvenidos otra vez. Muchas gracias. Javier Rosado. Muchas gracias, sí, Rona. Yo te diría que al final la comunicación entre personas siempre tiene que tener ese tinte emotivo. Cualquier compañía, cualquier cliente nuestro quiere, como decía Arturo hace un ratito, tener el mejor contacto con sus diferentes grupos de interés, ¿no? La mejor percepción entre ellos, y para ello el punto emotivo creo que es imprescindible. No solamente hay que hacer comunicación desde la razón, sino también desde la emoción, porque al final es lo que diferencia a las personas. Y eso no quita para que, lo decía de alguna manera hace un ratito, en esta nueva época que nos está tocando vivir con la irrupción de la inteligencia artificial, también tenemos que aprender, ¿no?, a comunicarnos con las máquinas. Ahí sí que no hay manera de introducir la emoción y es mucho más fáctico. Entonces, tenemos que seguir y debemos seguir comunicando de manera racional y emocional hacia nuestros grupos de interés, pero no podemos olvidar que tenemos que empezar a comunicar también para las máquinas, y es harina de otro costal. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Yo quisiera seguir dando coletazos digitales por nuestros compañeros y compatriotas también, fraternales y culturales. Ya saben ustedes que las Cortes de Cádiz reconocían en 1812, ya reconocieron como españoles a
a los habitantes de ambos hemisferios. Y aquí tenemos a una persona que es Umberto Benedetto, que es un señor que ha sido parlamentario del Mercosur titular desde el 2015 a 2023, teniendo grandes cargos, ocupando en este primer gran aldabonazo, en cualquier caso relanzamiento del Mercosur, Umberto Benedetto en estos años, de origen obviamente italiano, y luego hasta del 23 al 27 fue parlamentario suplente y ahora es nuestro estimado director de prensa Mercosur, con la peculiaridad que es cercano, está en el lugar indicado de Río Negro, entre Mendoza, Córdoba y, en fin, en el medio del ajo argentino, y tiene unas carnes excelentes. Pues yo creo que están relanzando esas maravillosas carnes de una de la zona que es la Pampa Húmeda, sin duda, ahí donde hay grandísimo ganado. Don Humberto creo que tiene una pregunta y yo quisiera que usted ahora las pusiera mientras esperamos a otros corresponsales. Dígame, don Humberto, por favor. Muchas gracias, estimado Javier. Gracias a Arturo, a Javier y a Claudio, quienes hoy honran con su presencia este programa. Y mi pregunta tiene que ver con que el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea le abre la puerta a un mercado de más de 400 millones de consumidores, con un alto poder adquisitivo. Para nosotros, desde el sur de América, nos parecen 500 millones de ricos, porque su sueldo promedio, su ingreso promedio es bastante elevado comparado con los países de Sudamérica. Así que lo que nos preguntamos es, pero ¿cómo pueden las empresas del Mercosur convertir esta entrada no solo en expansión comercial, sino en un salto reputacional que las posicione como actores globales y sostenibles? Gracias. Pues nada, aquí está lo bueno del directo, ¿no? Que el pobre hombre le pilló cerca del parque, me imagino, de Córdoba, Río Negro. Muchas gracias. No sé, don Arturo, el que ustedes vean más oportuno, que es más especialista en esto. Bueno, yo puedo hacer alguna aportación, aunque no soy experto en el mundo de las relaciones comerciales internacionales, pero sí conozco un poco la materia. Sabemos todos que el acuerdo de Mercosur ha sido un acuerdo muy, muy complejo de alcanzar. Ha sido muchos años de negociaciones entre la Unión Europea y los países de Mercosur. Todavía quedan algunas barreras por superar. Todavía hay países, como puede ser el caso de Francia, bastante reticentes a la aplicación integral de este acuerdo por distintas razones. Pero yo pienso particularmente que llega en un momento muy oportuno, justo cuando se está produciendo una regresión de lo que son la globalidad de los mercados como consecuencia de políticas, no hay que ocultarlo, que muchas veces están siendo inspiradas por el gobierno de Estados Unidos con esas limitaciones al comercio internacional. Un acuerdo de estas características abre, lógicamente, una vía para la esperanza. Es una forma de contrarrestar clarísima este otro tipo de fronteras que se están queriendo imponer en el comercio entre países. La pregunta de Humberto es muy interesante, porque lo que está planteando no es simplemente cómo tenemos que vender o cómo tienen las empresas latinoamericanas de Mercosur vender en Europa. Esto es una cuestión que afecta a la logística, que afecta a los acuerdos comerciales, afecta a muchos temas, sino cómo podemos hacer para que esos productos, para que esos bienes que ahora van a ser puestos en la mesa o en los lineales o en los estantes de los consumidores europeos sean apreciados realmente. Y esto entronca directamente con lo que hablábamos antes de la reputación positiva, e insisto en la palabra positiva. En definitiva, el consumidor europeo es un consumidor que está acostumbrado a exigir, a poner sobre la mesa altos niveles de exigencia respecto a las calidades, a la seguridad de los productos, a su procedencia, a la transparencia, etcétera, etcétera. Cuanto mayor sea el esfuerzo que las empresas exportadoras del ámbito Mercosur desarrollen en ese sentido en los distintos mercados europeos, mayor beneficio tendrán. Si descuidan ese aspecto, se podrán encontrar con una situación compleja, porque aunque desde un punto de vista, digamos, normativo, sí puedan llevar sus productos a los lineales, a las mesas de los consumidores europeos, la desconfianza estará encima. Y esa desconfianza hay que combatirla, como decía antes, pues con proyectos y programas de comunicación intensa, en donde se explique, se diga quiénes somos, cómo hacemos.
con qué cuidado y con cuánto esmero trabajamos en los países latinoamericanos para la producción, etcétera, etcétera. Yo creo que esto es una misión que se abre ahora, que es muy importante y muy trascendente, porque o se trabaja en ese sentido, o esas reticencias de algún consumidor europeo que pueden ser un freno para el desarrollo intenso y prometedor de Mercosur, del acuerdo. Sí, si me permiten, Javier, añadir a las acertadas palabras de Arturo Pinedo, yo quería comentar también a Humberto un pequeño detalle, por si puede contribuir a la respuesta a su pregunta. Un mecanismo interesante para ver el futuro del acuerdo Mercosur es echar un vistazo a los otros acuerdos que la Unión Europea tiene con otros países y regiones en América Latina. Así podemos echar un vistazo al que quizá el más antiguo, por llamarlo de alguna manera, que se tiene con México, o el más reciente del año pasado que se renovó con Chile, o un acuerdo de colaboración con Centroamérica. En todos estos casos no ha habido más que beneficios para las empresas de los países en los que se ha establecido estos acuerdos, y ha habido un enorme caudal de movimiento y de comercio entre la Unión Europea y estos países en todos aquellos elementos en los que el tratado comercial favorece la relación entre el país y la Unión Europea. De hecho, comentarle a Humberto y por supuesto también, querido Javier, a ti, que desde JIC nosotros tenemos una oficina en Bruselas, en el corazón de la Unión Europea, donde nos dedicamos especialmente a asesorar a las corporaciones grandes, pequeñas y medianas en muchos de los complejos movimientos que se producen en la relación con la Unión Europea. Compañías que están interesadas en estar presentes ante las instituciones de la Unión Europea, o que han tenido un problema, o que quieren beneficiarse de alguno de los múltiples fondos de la Unión Europea que pueden distribuir gracias a los acuerdos de colaboración, como he mencionado los anteriores. Por lo tanto, si nos remitimos a los acuerdos ya firmados y funcionando, pensamos que en el caso del Mercosur todavía va a ser más intenso y va a ser mucho más potente que en otros acuerdos que ya vienen años desarrollándose. Pues muchas gracias, y ya que tenemos a don Javier Rosado en Ciudad de México, me atrevo desde aquí a solicitar su siempre amable palabra y alentadoras preguntas. Pues y en cualquier caso, hemos participado hace apenas un mes en un foro entre la Unión Europea y México, precisamente, ¿no? Para seguir ahondando en esa capacidad de mejorar las relaciones comerciales entre la Unión Europea y México. Lo comentaban mis compañeros, no podemos olvidar que pensamos que es un momento muy adecuado cuando España, como puerta de la Unión Europea, vuelve a estar de moda en muchos de nuestros países, para aprovechar la coyuntura internacional que estamos viviendo, precisamente para reforzar esos vínculos comerciales. O sea, creo que y también lo mencionaba Arturo, frente a un avance del proteccionismo en algunos de nuestros países, ahora más que nunca la Unión Europea ofrece una gran oportunidad a las empresas de este lado, como está ocurriendo, por ejemplo, con las empresas mexicanas, que empiezan a tener cada día más presencia, la inversión mexicana empieza a tener más presencia en España. Pues así es. La Unión Europea es ya el mayor bloque comercial del mundo, y estos acuerdos consolidan esa posición que usted señalaba muy bien, que es el acuerdo global de modernización, o modernizado que dicen, entre México, Unión Europea, y también me parece que está en ello Chile. Son, independientemente del Mercosur, acuerdos globales de modernización, como usted muy bien señala. Y aquí tenemos a don Roberto Ceballos, que está cerca de Ciudad de México, con, en fin, alma en cualquier caso, de pirata, en fin, veracruzano. En cualquier caso, don Roberto, usted tiene una persona ahí cercana, porque usted viaja mucho a Ciudad de México y tiene muy buenos amigos. Incluso estuvo hace poco en la Embajada Española, regodeándose de su presencia el embajador. Y don Javier Rosado, que también está en Ciudad de México, repito, ¿puede usted comentar algo desde donde quiera que esté en esa
maravillosa México lindo y querido. Muy buenos días para todo el auditorio que cada vez crece. Una gran felicitación a mi amigo y director Gilton, a Humberto Benedetto. Bueno, nos quitan las palabras, Roma, las preguntas nos las van ganando poco a poco. Un fuerte abrazo, Javier, hasta allá. Y bueno, para nuestros amigos, más que un privilegio, un lujo tener a estos grandes comunicólogos, don Arturo Pineda, don Claudio Villegas y claro, don Javier Rosado, que estoy enterándome que está aquí en la Ciudad de México. Las preguntas son muchísimas, pero una muy importante, hoy que tuvimos el privilegio de estar en la Embajada de España, celebrando los 506 años de hispanidad, de la primera aduana que se armó aquí desde la antigua Villa Rica de la Verdadera Cruz, desde el puerto de Veracruz, con ese galeón de Manila que también iba para las Filipinas y con este comercio internacional desde México, en otrora desde el Veracruz, que era virreinato de aquellos tiempos de la corona española, el gran imperio y nuestra gran fraternidad y hermandad que hoy nos une. La pregunta, primero, una pregunta para todos, ¿dónde están las oficinas en México? Y una pregunta muy importante, porque están llamándonos ya, tenemos recibiendo ya mensajes de radio escuchas, ¿para quiénes estas plataformas que ustedes representan, para quiénes son? ¿Para empresarios ya consolidados? ¿Para gente que está emprendiendo? ¿Para nuevos emprendedores? ¿Para agricultores y campesinos que quieren llevar su mercancía y materias primas a Europa? ¿Para quién está enfocado el mercado de ustedes tres en particular? Bonito día. Javier. Yo creo que por alusiones, efectivamente. Pues justo a mi espalda tengo la Diana Cazadora. Estamos en Reforma. En el número 412 para cualquier cosa que necesiten, tienen su casa, como muy amablemente dicen por aquí, ¿no? Y al final, nosotros, como expertos en comunicación, pues trabajamos intentando ayudar a nuestros clientes en los momentos donde necesitan o quieren impulsar su reputación, clientes que tienen cualquier necesidad dentro del ámbito del marketing para acercarse más a sus públicos, o clientes que de alguna manera necesitan saber interactuar cuando son mercados regulados con las diferentes instituciones que los regulan. Estas son las principales áreas de actividad de nuestra compañía. Con la suerte de que tenemos equipos de expertos de esas disciplinas en cada uno de nuestros mercados para poder ayudar a empresas locales y a empresas internacionales que puedan requerir de nuestros servicios. Porque más allá de tener esa visión global como compañía, pues el estar físicamente en cada uno de estos mercados, tener nuestra oficina aquí en Ciudad de México, tener nuestra oficina en Quito, tener nuestra oficina en Buenos Aires o en Sao Paulo, al igual que ocurre con Madrid, pues nos permite tener ese feeling de lo que está pasando y el contexto local. Perfecto. Bueno, pues muy claro. Pronto pasaremos a visitarlo por ahí. Yo llevo el café de aquí de Coatepec, Veracruz. Nosotros llevamos el café y vamos a tener el gusto de estrechar lazos con ustedes. Será un placer. Gracias por su explicación y quedo muy pendiente. Muchas gracias, don Roberto. Pues ahora damos otro salto cuántico casi hasta aquí, hasta la Unión Europea, donde nuestra colaboradora María José Rodríguez Carvajal, que estuvo, por cierto, en Bruselas viviendo entre cosas y otras de unos 12 o 13 años, más de un decenio, también sirvió en la Comisión de la Unión Europea y ahora es también alta funcionaria y profesora de Derecho Europeo y de Derecho Público en España. Yo quisiera que nos hiciera ella una pregunta que no como experta, sino como persona que está interrelacionando mucho con el mundo, llamémosle, de América Latina, ¿no? Pues adelante, doña María José, por favor. Hola, buenas tardes. Un gusto poder participar en este programa con invitados de tanto prestigio. Mi pregunta es, desde su punto de vista y desde todo el conocimiento y experiencia que tiene una consultora de tanto prestigio como JIC, ¿cuál cree que sería el consejo más adecuado para dar a las pymes que
tienen difícil acceso a las oportunidades de financiación o de información que puede haber en el mercado iberoamericano. O sería más bien un mensaje dirigido a las entidades públicas que intentan apoyar a estas pymes. ¿Quién debería actuar con más urgencia a la hora de encontrar vías de cooperación y de información sobre oportunidades que les ayuden a crecer a estas pymes, ¿no? Sobre todo son las que lo tienen más difícil en la práctica. Muchas gracias por su respuesta. María José, muchas gracias. Un placer. Bueno, yo creo que el enfoque debe ser bidireccional. Es decir, las administraciones públicas a distintos niveles deben ser las primeras interesadas en crear las plataformas y los recursos para que la información llegue en tiempo y forma a las pequeñas y medianas empresas, que muchas veces son las que tienen mayor dificultad para acceder a ese tipo de información que les pueda permitir recabar fondos para cualquier tipo de proyecto. Pero no basta con que las administraciones tomen esas medidas. Si las propias empresas no son las que se preocupan de buscarla a través de distintos canales, asesores que pueda haber en ese sentido, o incluso atendiendo o recurriendo a las propias administraciones. Se da una paradoja, y nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar especialmente aquí en España con los proyectos de los fondos europeos que se crean en la Unión Europea después de la pandemia como fórmula para impulsar proyectos en distintos ámbitos. Y uno de los problemas que hemos detectado a lo largo de estos años es precisamente las dificultades enormes que muchas empresas han tenido para poder saber qué podían hacer, dónde podían recurrir o dónde podían solicitar ese tipo de ayudas. Es una tarea que todavía, por desgracia, me temo que no está bien resuelta. Pero como decía al principio, las administraciones tienen un trabajo que desarrollar. Yo creo que la digitalización está impulsando bastante este camino, pero al mismo tiempo a veces se advierte una cierta desidia por parte de las compañías, y sobre todo si son medianas o pequeñas, que se conforman con, bueno, como no sé dónde está, pues no lo voy a pedir. O como yo soy pequeño o soy mediano, pues no voy a tener muchas posibilidades de que me lo den. Lo cual no es cierto. Pero, insisto, debe haber un esfuerzo también por su parte. Es muy complicado saber exactamente cuál sería el mejor formato, la mejor manera para remediar este problema, pero insisto en lo dicho, es un esfuerzo conjunto de ambos lados, y creo que existen, y sobre todo en las empresas latinoamericanas que pueden estar interesados, creo que existen vehículos ahora mismo a través de las propias embajadas en los países europeos, o a través de asociaciones o cámaras de comercio para poder encontrar esa información y por lo menos tener una orientación básica para a partir de ahí saber cómo moverse. Pues tiene usted razón, Arturo, desde su gran experiencia y su sensatez y prudencia. Pero yo, mi obligación es poner acentos un poco más, digamos, escabrosos. Estos señores, por ejemplo, de la Unión Europea, que querían hacer una réplica de lo que es el ámbito chino, no solo en tierras raras, si me permite esto que conozco algo, sino en las grandes infraestructuras, lo que llamaban la estrategia de la ruta de la seda, o sea, extender al mundo las estructuras en un mundo global, lo que antes representaba esa ruta de la seda que creó pues muchísimos vínculos entre Asia y Europa. Para nuestra audiencia, usted señala muy bien, por ejemplo, teníamos en la Europa el Gold Gate, un nivel de ayudas que tenía 50.000 millones para América Latina. Creo que no ha sabido, repito, comunicar. Y muchos de esos fondos de la Unión Europea se pierden, no se gastan, parece que lo hacen aposta, porque lo presupuestan y, claro, obviamente lo ahorran para el año que viene, porque incluso en países como España, muchas autonomías y muchas administraciones no consiguen presentar proyectos suficientes para estas ayudas. Lo mismo ocurre con estas ayudas a cooperación, etcétera. Creo que debe hacerse un esfuerzo de comunicación si de verdad hay voluntad política de establecer esta estrategia, aunque ya sabemos muy bien que China ejecuta, fabrica y hace muchas más cosas. Estados Unidos innova, crea y hace sus muchas cosas, pero creo que la Unión Europea todos lo sabemos, y usted lo señala con muy poco, llamémosle, con mucho conocimiento de casa y con mucha prudencia, ¿no? Yo creo que es un poco vergonzoso como europeo, que me considero, que no demos el do de pecho y que solo sepamos regular, burocratizar y no gestionar. Creo que la clave de la palabra del desarrollo hoy en día, como ustedes lo hacen, es la gestión. Desde la crisis, la transformación,
hacia el futuro. Solo gestionando el presente, parte de esa gestión es el marketing y la comunicación, pues se consigue algo. Creo que está muy mal gestionada nuestra Europita y nuestra Españita en estos aspectos. Repito, llevamos 25 años tratando en ese pacto macro con Mercosur y, bueno, estamos en ello todavía con muchas dificultades. Perdónenme esta digresión, pero ahora me permito saltar a mi mero jefazo, don Gilson Carmigni, que desde algún sitio de Brasil o de Paraguay nos comunicará lo que estime pertinente, y espero no hayan tomado a mal esa tirón de orejas, ese pellizco de monja que le digo a las voluntades políticas, funcionariales y burocráticas, a los estrategas de nuestras organizaciones. Déjense ustedes de teorizar y pongan manos a la obra, porque la velocidad, como muy enseñada don Arturo Pinedo, a la que va el mundo, espero que esta vez no nos quedemos fuera de esa carrera. Hablo sobre todo los iberoamericanos. Dígame, don Gilson Carmigni, por favor. ¿Cómo está mi querido Javier Perterra? Un abrazo para nuestros invitados, Arturo Pinedo, también para nuestro Javier Rosado, y es claro, ¿no?, para nuestro Claudio Vallejo, que en el día de hoy nos encantaron con esa cátedra, y para nuestros corresponsales, ¿no?, nuestra querida Romna Moreira y también Roberto Ceballos, que están ahí participando de más un enlace iberoamericano. Bueno, yo voy a adelantar primeramente, antes de hacer mi pregunta, que a partir de las 19 horas de Brasil y Argentina, 11 horas de España, enlace sudamericano. En el día de hoy vamos a estar con la presencia de la ministra de Turismo de Paraguay, Angie Duarte, y también vamos a estar con el profesor economista Francisco Ruiz Díaz, que es el presidente del INDERTE, ¿no?, que es el Instituto de Terras y Reforma Agrarias de Paraguay, donde van a estar ahí haciendo un programa fantástico. A partir de las 20 horas ellos entran trayendo muchísima información en el ámbito turístico y también de las tierras para los indígenas, tema tan importante que hoy vamos a debatir en la prensa Mercosur. Bueno, yo escuchando ahí nuestro querido Arturo y también a Javier y a Claudio, yo me pregunto o que nos falta para que possamos fazer uma junção entre a prensa Mercosul e essa empresa fantástica, reconhecida a nível internacional de comunicação, que para nosotros... Vaya cara que tiene usted, director. Pues bien, mi querido hermano, lo que pasa es que estamos acá averiguando una empresa de renome ganadora, galardonada de varios premios internacionales en el ámbito de la comunicación y marketing. Y es claro, ahora con el convenio Unión Europea y Mercosur, mas essa junção e essas conexões vão a ser necessárias para que nós possamos publicitar tanto as empresas e os serviços europeus na América do Sul, como também levar, através de eles, os produtos para os mercados europeus e a difusão das empresas no mercado europeu. Aqui já temos algumas municipalidades que se interessam em publicitar com os europeus, então aqui já vários intendentes já nos estão perguntando algumas informações, pero nosotros después passamos para eles para que ustedes puedan receber isso daí. A pergunta que nosotros queremos fazer, mi querido Arturo, no meio dessa globalização de inteligência artificial e a comunicação, como usted ve que vai estar Iberoamérica nos próximos anos nesse setor, que é um setor muito delicado, não? Que cada vez que a informação e a tecnologia chega antes da lei, e isso faz com que haya um certo descontrole por parte das autoridades em lo que é a regulamentação da inteligência artificial. E a segunda pergunta é qual de los países iberoamericanos não estão mais fuerte na comunicação e quais são as principais ferramentas hoje para trabalhar em contra del fake news, não, que vocês estão fazendo aí em Europa. Nós sabemos que trabalhar com comunicação é um tema muito sério, porque temos notícias de
todos los tipos. Me llega miles de emails con cada información y nosotros cuando vamos a averiguar esa información es falsa o simplesmente es un soñador que pone essa informação para que se difunda e que quizá não Deus escute e se haga realidade o sonho dele. Então essas são minhas perguntas e mais uma vez bem-vindos e nós estamos acá à disposição. Creio que nossa mano e a sua é necessário esse apreto para esse intercâmbio não de comunicação entre a União Europeia e o sul do país, já que estamos em toda a América do Sul, Europa também estamos, Ásia, e agora, é claro, queremos chegar mais lejos com vocês aí conosco. Forte abraço e espero sus muchas gracias, Gilson. La verdad es que una emisora como Radio Mercosur tiene un papel fundamental en lo que es la transmisión de todas las posibilidades y las capacidades que hay para las empresas que están interesadas en el mercado europeo o las empresas europeas también que están interesadas en el mercado latinoamericano. Por lo tanto, creo que hay una natural conexión entre JIC, Lloret y Cuenca, y la emisora como para poder trabajar juntos en muchos proyectos. Así que encantados de escuchar y ver y buscar esas oportunidades conjuntas. Yendo a la materia de sus preguntas, bueno, había una pregunta interesante que es como muchas veces el desarrollo de determinadas tecnologías, como puede ser el mundo de la inteligencia artificial, que ahora mismo está sobre la mesa, sobrepasa las capacidades legislativas de muchos gobiernos y a veces es más los hechos consumados que la propia preparación o la propia pavimentación de un camino para que las cosas se hagan de una forma ordenada. Es una realidad a la que nos tenemos que enfrentar, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo en general. Las tecnologías como la inteligencia artificial van a una velocidad que no sabemos hoy lo que va a ser mañana ni pasado, con lo cual a veces se hace complejo poder legislar en los mismos términos. Yo creo que en el caso del continente americano, Latinoamérica, es fundamental además encontrar un punto de estabilidad en los propios gobiernos, ¿no? Sabemos todos que hay una convulsión política, por desgracia demasiado frecuente en muchos de los países, que hace a veces mucho más complejo todavía la toma de decisiones respecto a cuestiones como esta, ¿no? Porque además posiblemente haya otras prioridades y otras necesidades que hacen que la acción política vaya en otra dirección. Yo creo que es muy importante que los países empiecen a regular clarísimamente el tema de la inteligencia artificial. Los riesgos los conocemos ya todos y si no somos conscientes de que hay que dar esos pasos, pues nos podemos encontrar con situaciones un tanto complejas. En cuanto a los países, la pregunta en cuanto a qué países son los más potentes en términos de comunicación, reputación, yo voy a poner sobre la mesa 3, pero como tengo a Javier Rosado, que es una persona que lleva mucho tiempo viviendo en estos mercados, podrán corregirme. Yo diría que serían Brasil, México y Colombia, probablemente. Pero Javier, te dejo a ti la respuesta. Yo a eso digo, 100% de acuerdo contigo, Arturo. Pero no me dejaría atrás tanto Argentina como Chile. Yo creo que son países también maduros en términos de comunicación y que de hecho son grandes referentes también dentro de América Latina. A mí me gustaría añadir a las inteligentísimas preguntas de Gilson. Cómo se nota que Gilson es el que manda y ha puesto los puntos sobre las IES. Porque ha hecho referencia a dos preguntas, a dos cuestiones muy interesantes sobre el problema cuando la tecnología va por delante de la regulación. Y para tranquilidad de Gilson, decirle que no es un tema de Iberoamérica o específico de algún país latinoamericano, porque en Europa también estamos sufriendo esta situación. Desgraciadamente la tecnología siempre va a ir por delante y es el regulador el que va a tener que ajustarse y acomodarse teniendo en cuenta los desarrollos tecnológicos y eso lo sufrimos básicamente a nivel mundial. Por lo tanto, ahí tendremos que animar a los reguladores y sobre todo a todos los que tengan que reorganizar la normativa vinculada con la tecnología para que sean lo suficientemente ágiles para poder superar este escollo. Y sumándome a la conversación de mis compañeros, deciros que la experiencia desde el LATAM Desk que tenemos en Madrid
que trabajamos con todas las capitales latinoamericanas, ya que tenemos oficinas propias en cada uno de estos países, realmente el nivel comunicacional, el empleo de las estrategias comunicacionales y la imaginación y la sensibilidad es altísima. Pensamos que podemos hablar de niveles vamos, absolutamente de vanguardia, y en algunos casos, como por ejemplo en Colombia, donde tienen una especial grupo de trabajo de economía naranja, donde el desarrollo de la creatividad es especialmente potente, y en otros como República Dominicana, donde no tiene nada que envidiar con lo que se puede estar haciendo en Estados Unidos. Por lo tanto, comentarles que en eso nos sentimos muy orgullosos de haber contribuido a que el nivel de las herramientas comunicacionales y de la estrategia en comunicación, marketing, asuntos públicos sea de primerísimo nivel en esta región. Muchas gracias. Por supuesto que don Gilson Santa Carmini es un director orquesta. No solo dirige este cotarro con pretensiones que expresa Mercosur de internacionalización, sino que además casi sabe de todo. A mí me aconseja muchísimo. Yo le llamo el hombre orquesta de Prensa Mercosur. Estoy muy orgulloso de contar con su segura y lealtad y amistad. Gracias, Gilson, por soportarme. Y vamos a pasar a la capital del mundo de la salsa, ahí sí que es internacional, a Cali. Nosotros somos un gran equipo y tenemos una psicóloga, casi como los grandes equipos de fútbol. Tenemos nuestra psicóloga. Recomiendo a las empresas que siempre tengan una psicóloga a mano en estos tiempos no solo disruptivos, sino de tsunamis de toda índole, incluido las que nos pasan con nuestros gobernantes a veces y la gobernanza, que ustedes pueden hablar de esto. Antes de ir cerrando ya el programa, que estamos en la recta final, y de pasar la palabra a Colombia y me parece que también a Buenos Aires, en cualquier caso, don Roberto ha levantado la mano virtual, Roberto Ceballos, y... Sí, claro. Dígame. Con el gusto el privilegio de tener estos señorones de la comunicación y de los enlaces, y bueno, aprovechando la coyuntura y siguiendo las instrucciones de nuestro líder, Gilton, permítanme a comprometerme a estar cerca de don Javier, ahí atrás del Ángel de la Independencia, para hacer el puente de Prensa Mercosur de México para mi amigo Gilton y para allá, para España. Bueno, yo estoy bastante cerca de uno de ellos y bueno, vamos, no podemos dejar pasar esta oportunidad. Ya me di cuenta, Gilton. Un abrazo para todos y vamos a estar cerca todos. Bueno, pues en México, que ustedes tienen grandísimos contactos, en fin. La idea es que tengamos enlaces, puentes y no levantemos muros entre todos. Nosotros, sobre todo en el ámbito de la comunicación, que también es una asignatura pendiente porque tal vez los grandes grupos periodísticos, etcétera, se han encerrado demasiado en sus, digamos, estados-nación, que se ha quedado un poquito obsoleto para estos grandes ámbitos en bloques, ¿no? Y pues eso, a lo mejor aprovechando la oportunidad de las nuevas tecnologías también podemos con muchísima más facilidad entrelazarnos fraternalmente en esta cultura y con estas lenguas mutuamente intercomprensibles según nuestro guía espiritual de integración, que es el doctor Durantes Prados. Para más señas, frigiano Álvaro. Este señor defiende lo que estamos ejerciendo aquí y nos ilumina también. Por tanto, yo ahora quisiera pasar la palabra a Colombia, que ustedes han mentado como otro gran nivel de desarrollo, a doña Francia, también se llama Francia Elizabeth Rondón, pues la doctora Elizabeth Rondón, nuestra psicóloga, sin duda, en los jueves, con la finalización del programa Enlace Sudamericano, que, como bien señaló nuestro director Jensen, hoy contamos con la ministra de Turismo de Paraguay. Ahí es nada. Les recuerdo que Paraguay ha sido el país del mundo que más ha crecido el turismo internacional. Repito, son datos, no relatos. El país del mundo que más ha crecido el turismo internacional ha sido en Paraguay, por encima de Brasil y me parece que Chile, 58%. Pasamos ahora, si me permites, a Elizabeth, que ya va siendo hora, desde la capital mundial de la salsa, Cali, en el Valle del Cauca, Colombia. Adelante, doña Elizabeth. Hola, señor director Javier Pertierra, compañeros corresponsales, amables escuchantes y, por supuesto, a nuestros invitados de lujo. Gracias por tan interesante disertación acerca del apasionante mundo de las comunicaciones digitales, donde nos encontramos inmersos casi de forma adictiva.
tengo para ustedes 2 preguntas. Pregunta número 1, ¿la comunicación corporativa se está volviendo demasiado técnica o todavía hay espacio para la emoción, la humanidad y la narrativa? Pregunta número 2, ¿qué ha cambiado de forma más radical en la comunicación desde la irrupción de la inteligencia artificial? Gracias por su respuesta. Bendición. Pues, ¿qué ha cambiado desde la inteligencia artificial para acá? ¿Qué es? ¿4 años? ¿3 años? Mucho menos. Creo que ha cambiado. Dígame. Mucho menos. A ver, bueno, primero, apunto también el tema de la técnica y la emoción. Antes Javier se refirió a ello, Javier Rosado se refirió a ello. Yo creo que hay una cosa que no debemos olvidar nunca. Esté la inteligencia artificial por medio o no. Son las personas, somos seres humanos. La comunicación potente, válida, real es la que se establece entre personas. Y esto es algo que no podemos olvidar de ninguna manera. Entonces, mientras haya personas, hay emociones y esas emociones son las que transmiten. Esto me lleva también al tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está cambiando muchas cosas. Está cambiando la manera de trabajar, está cambiando la manera de desarrollar contenidos, está cambiando la manera de hacer un análisis profundo de las realidades, de consultar, de recabar información y comparar, por ejemplo, entre productos para ahora determinar qué es lo que voy a comprar, dónde voy a viajar, dónde van a estudiar mis hijos. Quizás en algunos casos incluso se esté convirtiendo, y creo que es una pequeña desgracia, en un acompañante casi como un psicólogo o una psicóloga que nos va a ayudar a pensar y a organizar nuestra mente y nuestra vida. Todo esto es lo que está sobre la mesa. No sabemos lo que va a ser incluso dentro de unos meses o unos años, hasta dónde va a llegar. Pero evidentemente es una herramienta que la comunicación tiene que usar obligadamente, primero para poder trabajar con ella y poder utilizarla como una herramienta para comunicar con los humanos, es decir, a través de la inteligencia artificial llegar a las demás personas que decía antes. Y segundo, porque nos va a permitir desarrollar habilidades que ahora mismo no conocemos. Cuando alguien le dice que puede analizar en cuestión de minutos miles y miles de páginas de un informe muy sesudo, pues nos admiramos, pero es algo que nos va a facilitar la vida. O cuando nos dice, por ejemplo, nos da la capacidad para crear imágenes casi realistas o hiperrealistas, pues también es algo que nos va a ayudar a trabajar, pero al mismo tiempo también introduce un riesgo. Y esto me lleva a una pregunta que hizo antes Gilson referente al mundo de las fake news. Y es que efectivamente entramos en una época de verdadero peligro, donde la inteligencia artificial es capaz de imitar voces perfectamente, clonar imágenes que pueden hacer que entendamos como válido lo que no lo es y pensemos que determinado tipo de contenidos son reales o que están difundidos por las personas que aparecen en esa imagen cuando no es cierto. Y de hecho ya estamos viviendo situaciones muy similares en distintos países que nos llevan a alertar claramente de esos riesgos y a tener que buscar remediaciones para intentar, en la medida de lo posible, que no va a ser fácil, superarlas o evitarlas. Y eso es una tarea que tenemos en el mundo de la comunicación sobre la mesa, en colaboración con las empresas, porque nos puede introducir en momentos muy complejos y muy delicados. Pues ya vamos cerrando el programa y quisiera, ahora que don Claudio Vallejo, don Javier Rosado, me permite, y don Claudio Vallejo, despidieran el programa con algo que parezca para señalar o para destacar y que sirva a nuestra audiencia para guiamos y abracemos esta nueva era, que no, como dice ya muchos, que esto no es una era de cambios, es ya un cambio de era en esta sociedad que se está volviendo, como dicen también otros, líquida, difícil de aprender con H. Y también sin ella, pueden recomendarnos algo para que esta comunicación entre estos bloques europeos, latinoamericanos y entre nosotros en la integración y también con sus empresas y sus organizaciones que ustedes experimentan, ¿qué podríamos decir a nuestros oyentes desde esta magnífica empresa que hoy nos atiende y nos acoge, JIC, una empresa basada en los fundadores que creyeron en el proyecto iberoamericano desde sus inicios y que hoy, tengo que señalar, por si los inversores tienen a bien, cotiza en la bolsa, eso también se llama democracia económica, en esta bolsa de medianas empresas, no es el IBEX 35, ustedes pueden invertir desde España, desde Europa, desde cualquier sitio, en BME Growth, crecimiento, para empresas como ustedes que están en crecimiento y su cotización bursátil de bolsas y mercados españoles. Esta empresa, LLYC, que representa lo más florido de
la comunicación, y de la cual yo me considero recién llegado al lado de ellos. Podrían ustedes, por lo tanto, si me permiten este orden, don Claudio Vallejo, don Javier Rosado y cerrando don Arturo Pinedo, decir a nuestros oyentes lo que ellos consideran esencial de este programa, para, por si acaso nos olvidamos algo. Muchas gracias, Javier. Pues siguiendo tu orden estipulado, por mi parte, como cierre, me gustaría, agradecer la amabilidad que ha tenido la prensa Mercosur de acogernos el día de hoy en su seno y la posibilidad de compartir con todos sus oyentes y con sus corresponsales estos momentos tan agradables. Y por mi parte, invitar a los oyentes y a todos aquellos que tengan actividad empresarial que piensen en incorporar la comunicación y el marketing dentro de sus estrategias de desarrollo de las compañías y que se anticipen a los problemas y a los retos, porque seguro que les irá muy bien y nosotros estaremos ahí, seguro que muy cerca de donde están en toda América Latina y en Europa, para ayudarles cuando sea necesario. Muchas gracias. Pues por mi parte, y una vez también agradeciendo el espacio que nos dan en su emisora, volver un poco a esa vocación nuestra que tenemos como compañía en JIC de unir mundos, de participar en la conversación de forma constructiva. Yo creo que sigue habiendo muchas oportunidades, hay más oportunidades de encuentro que de desencuentro y aquí estamos para ayudar a unir estas dos orillas para facilitar que las empresas de España, de Europa, conozcan más América Latina y que las empresas y las instituciones de América Latina también conozcan más Europa y todos los beneficios que puede traer una relación buena y sinérgica. Por mi parte, comentar, en la entrada de nuestras oficinas en Madrid hay un luminoso de neón con el contorno del mapa de América del Sur y América del Norte, desde México hasta Chile, con un eslogan que dice "Yo amo América Latina". Eso no es un mensaje, eso es un compromiso, es el compromiso que tiene esta casa prácticamente desde su fundación y eso significa tender puentes permanentemente. Así que aprovecho la ocasión, aparte de dar las gracias a todos los que han participado en esta tertulia tan interesante que a nosotros también nos ha servido como aprendizaje. Aparte de eso, tender puentes a Prensa Mercosur. Estamos para ayudar, para colaborar y desde Madrid, desde esta noche ya que ha caído en Madrid hace un buen rato, muchas gracias y hasta siempre. Pues un enorme honor, satisfacción y espero que seamos responsables de lo que ustedes nos han brindado hoy. Eso nos da confianza, pero también mucha responsabilidad, que es, como saben, la otra cara de esta libertad de expresión que se respira en Prensa Mercosur y espero que se contagie a nuestros hermanos países. La base de esa libertad de expresión está desde el método científico, donde se contrasta la realidad y se expresa en libertad, porque si no, no puede haber ni siquiera método científico, imagínense política transparente y empresas eficientes. Estos señores juegan con un gran alcance de la mejor de las huellas de las compañías de comunicación. Es un orgullo, ellos señalado ya sus premios. Yo personalmente quiero agradecer la atención que han tenido Lucía Mariño, que me ha acogido en sus dependencias, don Joaquín Bizmanos, que ha podido darme los contactos de estas personalidades que tenemos sinceramente, a don Javier Rosado, porque desde Ciudad de México se ha incorporado, sin duda, a Claudio Vallejo, me ha brindado su confianza y su ánimo, y por supuesto mis respetos a don Arturo Pinedo, que no sé si mandará tanto como Gilson, pero casi, en el mejor de los casos. Ustedes, querida audiencia, hoy hemos visto que la comunicación no es, llamémosle, un accesorio, es el sistema nervioso. La comunicación es el sistema nervioso de nuestras organizaciones, señores. De nada sirve que tengan tanto músculo financiero, tanta estructura fosilizada como las burocracias de muchos lugares y de nuestras instituciones. No, el sistema nervioso hoy hace que esto se mueva y eso es comunicación, como pasa entre las células, incluido nuestro ADN cultural, al igual que el ADN genético, es comunicación. Y al final, señores, de las tres esenciales desde este Homo sapiens, bases de nuestra existencia, la materia, la energía y la información,
Pues sepan ustedes que la materia es energía, según los que saben mucho de física. Pero la energía es información vibrando en frecuencia. Y esa información, ese sistema nervioso de nuestro cuerpo también es de nuestros cuerpos sociales. En una época donde los algoritmos nos clasifican, pero no nos comprenden del todo. Donde los datos, como bien dijo don Arturo, son inconmensurables y predicen pero no emocionan y se equivocarán tanto como los hombres que los interpreten. La reputación, o sea, la confianza a largo plazo, y que sepan ustedes que hoy hasta las monedas como el dólar son de confianza y tienen un nombre, expertise, y ya no tienen detrás el respaldo del patrón oro, sino se basa en la confianza. Bueno, pues hoy la confianza se ha convertido no solo en la verdadera diplomacia, sino en la garantía de un futuro próspero para América Latina. Y estos señores, sin duda, representan gran parte de él. Gracias a don Arturo Pinedo, a Javier Rosado, a Claudio Vallejo, Águila Real, tendremos que empezar a volar. Y nos ayudaron a entender que la comunicar bien es más que informar, es lo que ellos señalan. Desde su fundación, inspirar, acompañar y dejar huella. Y gracias a ustedes, escuchantes y oyentes, por seguir conectando en este puente iberoamericano que cada semana abre estas nuevas conversaciones. Les habló Javier Pertierra y nos encontramos en el próximo episodio. Hasta entonces, sigamos comunicando con propósito y construyendo una reputación con sentido y con conciencia. Yo quisiera señalar, antes de despedirme, que hasta luego, mi gente linda, mi gente querida, y a nuestro director le ha caído Internet. Ya va siendo hora de que los países funcionen. No sé si es un boicot, pero ahora tengo que despedir yo solo y no habrá cierre porque le falta Internet en estos momentos a nuestro director. Ya hemos sido hackeados algunas veces, pero no puede despedirse nuestro director ni cerrar con nuestra melodía acostumbrada a este programa. Por lo tanto, ate logo, mi gente querida, hasta siempre, mi gente. Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org.